de pensar una candidatura presidencial, Andrés Alamán. El 2021 dije incluso. Y automáticamente pasó como si que de repente se sintiera de que ya se había acabado el gobierno. Incluso dijeron que habías transformado al presidente Piñera en el pato cojo. Bueno, nada, buenos días, Fernando, antes que nada. Bueno, la verdad es que estos son episodios que se producen en la política y que generan, como quien dice, de repente estos efectos. Pero más allá de los efectos que se producen, yo creo que a nivel del resultado, por así decirlo, el resultado es bastante clarificador. Si aquí lo único que se ha señalado es que hay diversas personas que están dispuestos efectivamente a pensar en una opción presidencial el año 2021. Nadie está diciendo que las campañas tienen que partir ahora. Sería completamente absurdo que eso fuera así. Y por otra parte también, yo creo que desde el punto de vista del gobierno, el que existan un conjunto de dirigentes que en este periodo que quedan los próximos 2 años, hasta el año 2021, se desplieguen en la línea de defender lo que el gobierno está haciendo, lejos de ser una cosa negativa, es una cuestión positiva. Para mí eso es lo verdaderamente importante y lo demás, francamente, es muy anécdota. Sí, pero convengamos una cosa. Cuando el presidente dice que hay algunas personas que se pasan toda la vida queriendo ser candidatos presidenciales, sintió el golpe, sintió una especie de... Y además, después dijo, me parece muy prematuro decir este asunto, pero... Sí, y también dijo que era perfectamente legítimo. Yo francamente no veo que haya ahí una intencionalidad ni cosa que se le parezca. A veces las palabras no reflejan exactamente lo que las personas quieren decir. Y yo creo que el presidente al final del día va a estar en la misma idea en que estamos todos, de que estas dos definiciones, que esto sea el 2021, que no sea antes, y que mientras tanto todos respaldemos al gobierno, yo creo que al final es el balance que queda. Ya, pero antes de cerrarte este capítulo, el propio presidente de tu partido, Mario Desbordes, dijo que había sido totalmente inapropiado lo que había dicho el presidente, porque entendió, como entendimos todos, que estaba dirigido a ti, no estaba dirigido a todas las personas que se tiran eventualmente en una potencial campaña. Bueno, todo eso queda en la especulación. Todos hemos convenido, hemos estado conversando en estos días que hay que dar vuelta a la hoja y que quede simplemente lo que estamos conversando. Oye, Andrés, otra cosa que es curiosa en general, pero al margen del caso puntual, yo siento que de alguna manera como yo sentí lo que pasó este episodio, más que si es que el presidente se enojó o no, siento que hay una sensibilidad epidérmica que salta con cualquier cosa. Y eso yo tengo la impresión que es porque el gobierno probablemente no esperaba que le estuviera yendo como le está yendo a estas alturas del partido. Especialmente después de que el presidente dijo esa frase que me pareció interesante cuando estaba en campaña, que había aprendido de las lecciones del primer gobierno. Y si tú te acuerdas, el primer gobierno tuvo un episodio extraordinario después del rescate de los 33, y a partir de ahí viene una caída bastante grande, donde incluso partidos como la UDI lo enrostra al presidente, se integran una serie de personas que cambian lo que se llamaban los tecnócratas por los políticos, entre los cuales estás tú, que entras a defensa. Pero da la sensación que es una especie de como de poco déjà vu, así como que estamos repitiendo un poco la historia, porque las cosas están bien sensibles al punto de que uno salta con cualquier declaración. Bueno, yo pienso que en general, cuando está a puertas de una cuenta que va a ser una cuenta muy importante, que es la cuenta de mañana, ¿no es así? Hay de alguna manera, siempre hay alguna situación, por así decirlo, de tensión. Pero yo creo en todo caso que el gobierno debiera estar tranquilo. Yo creo que el gobierno debiera estar tranquilo. Yo creo que hay muchas cosas que mostrar del primer año de gobierno. Yo hago comparaciones con otras administraciones y la verdad que la cantidad de cosas que se han hecho. Mire, por ejemplo, tener hoy día en el Parlamento las 4 reformas fundamentales que van a inspirar este gobierno, que son la tributaria, la previsional, la laboral, la de salud. Es un gesto de despliegue del gobierno. Durante el gobierno anterior, la reforma previsional se empezó a trabajar cuando quedaban apenas 5 meses de gobierno. En consecuencia, las posibilidades de avanzar con eso era realmente mínimo, era realmente muy poco. Entonces yo francamente creo que el gobierno tiene que estar tranquilo, tiene muchas cosas que mostrar frente a la opinión pública, tiene que ordenar, lo que yo llamo siempre ordenar el relato,
y no debiera tener razones para tener mayor inquietud. Por supuesto, las cosas hay que hacerlas mejor. La situación económica tiene objetivamente situaciones, como quien dice, los economistas siempre inventan esto de nubarrones, brotes verdes, no sé qué otra expresión usa, pero yo francamente no veo razones para tener una situación de nerviosismo ni cosa que se le parezca. Tú hablaste sobre la cuenta. La cuenta en general tiene una referencia a algo que se va a hacer, que se va a decir que se hizo. Es una cuenta sobre lo realizado. Sin embargo, hay mucha gente que espera en esta cuenta de mañana que en realidad, más que hablar sobre lo que pasó, el presidente incluso se le ha incentivado que proponga una serie de nuevas cosas, que genere expectativas sobre la base de anuncios nuevos. ¿Qué tanto va a ser de cuenta, que es lo que corresponde, y qué tanto va a ser de, modifiquemos las expectativas? A ver, yo creo que las cuentas tienen, como tú dices, tienen que tener esos dos elementos. Yo creo que este ha sido un año de mucha intensidad en la actividad del gobierno, y por lo menos lo que yo esperaría es que hubiera una profundización de aquellas cosas que se han hecho y fundamentalmente de aquellas cosas que se están empezando a hacer. Yo, por ejemplo, creo que todo lo que tiene que ver con clase media protegida es un cambio muy importante en las políticas públicas del país. Nosotros teníamos políticas públicas, llamémoslas sociales, hasta ahora fundamentalmente enfocadas en los sectores de pobreza. Ahora hay un giro hacia ese nuevo actor social, que son estos grupos medios, y recién se ha iniciado el programa que precisamente apunta en esa dirección. Yo esperaría que el presidente profundizara precisamente en lo que son esas medidas, lo que son esas propuestas, y que también explicara cómo estas reformas fundamentales inciden, afectan y ayudan directamente a la ciudadanía. Creo también que tiene que hacerse cargo del tema económico. Hay preocupación en el tema económico. Yo creo que la gente espera del presidente una señal en relación a cómo viene la mano en ese campo. Sí, cuando el principal dirigente de los empresarios plantea que la clave hoy día es saber si es que se va a entregar o no se va a entregar certeza jurídica. Ese es el tipo de cosas que se le decían a los gobiernos donde uno era opositor, no donde era parte de ese gobierno. Claro, yo pienso que las declaraciones de esos dirigentes empresariales, entiendo que ese punto específico estaba vinculado a dos materias. Uno, todos los temas ambientales, donde efectivamente seguimos teniendo un sistema que debe reformarse. Yo creo que hay mucha incertidumbre desde el punto de vista de cómo está funcionando el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí hay una frase que lo resume todo. En el sistema de impacto ambiental, el no es particularmente lento y el sí es completamente inseguro. Entonces, muchas veces los proyectos se demoran una enorme cantidad de tiempo en la tramitación y finalmente tienen una respuesta de rechazo. O a la inversa, muchas veces hay respuestas positivas, pero que posteriormente se produce una judicialización completa y, en definitiva, todas las situaciones de incertidumbre. Y yo creo que también en el mundo empresarial hay inquietud por el tema tributario. La verdad que nos pasamos un periodo importante del gobierno anterior en este tema tributario. Los resultados de la reforma anterior no fueron buenos y ahora llevamos un año también en esta discusión tributaria que está bastante trabada en el Congreso. Entonces esas dos variables, como quien dice la variable medioambiental y la variable tributaria, tienen ciertos elementos de incertidumbre que de alguna manera, pienso yo, afectan al mundo empresarial. ¿Tú crees que el presidente se adelantó, se apresuró mucho al plantear muy rápidamente en su gobierno que no iba a haber una rebaja en los impuestos a las empresas como pedían los empresarios, o no? No, yo creo que el presidente ahí, Fernando, hizo un gesto de absoluto realismo político. Si tenemos una reforma tributaria que costó mucho sacarla adelante, incluso en la idea de legislar, y que no tenía una rebaja de impuestos a las empresas, que sin duda habría generado un mejor clima económico. Bueno, si el escenario opositor y el escenario de fuerzas en el Congreso ha hecho difícil
tramitar esta reforma tributaria. Imagínate lo que habría sido pretender tramitar una reforma tributaria que hubiera implicado una baja de los impuestos a las empresas. De manera que yo creo que en eso el presidente fue prudente y fue realista viendo el escenario político que tiene que enfrentar. ¿Y esa realidad no ha cambiado a tu juicio como para que se revierta esa idea? Yo creo que no. O sea, obviamente que no hay condiciones en este minuto con un gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado para sacar adelante una reforma tributaria que realmente fuera un impulso suficiente a la inversión y a la reactivación. Creo que eso es un hecho de la causa. Yo espero en todo caso que la reforma que se está tramitando continúe adelante, que se destrabe, porque estas variables hay que definirlas. Por último, es bueno definir qué va a pasar en materia tributaria, si va a haber o no va a haber, en definitiva, cambios en una o en otra dirección. La pregunta que te tengo que hacer, de alguna manera te involucra indirectamente, pero ¿tú crees que debiera haber próximamente un cambio de gabinete en términos de generar una suerte de reseteo de la marcha del gobierno, un punto cero que genere un vuelco en hasta ahora las expectativas que han sido registradas en todas partes? Yo francamente, Fernando, no veo que hayan condiciones, ni veo que haya una necesidad para efectuar un cambio de gabinete de ninguna manera. Al revés, vuelvo a decir, creo que mañana vamos a tener un buen estado de situación, tanto del país como del gobierno. Y yo no creo que haya que hacer ese cambio de gabinete, porque los cambios de gabinete tienen que apuntarnos así tienen que tener un sentido, tienen que tener una orientación, tienen que tener una justificación. Y yo francamente no veo esa justificación en el tema. Hay veces que la gente dice, hay algunos problemas, hay algunas dificultades, hay algunos nubarrones por aquí, cambiemos el gabinete. No creo que esa sea la solución. Sí, yo te lo planteo por dos o tres razones donde efectivamente hay situaciones particulares en determinadas materias. Voy a poner una que te encanta a ti: relaciones internacionales. Tú eres una persona de los que considera que el ministro Ampuero ha hecho un papel adecuado. Yo creo que él se ha desempeñado perfectamente bien en la tarea que le corresponde. Obviamente que mucha gente dice, pero es que el presidente de la República tiene un protagonismo muy alto en relaciones internacionales. Bueno, eso es así, pero ha sido siempre de la misma manera. Yo al revés, creo que en definitiva Ampuero ha cumplido con aquello que el presidente le ha encargado en el ámbito internacional. Han habido efectivamente ciertas diferencias en sentido de que, por ejemplo, tuvimos una diferencia entre gobierno y oposición con el tema del pacto migratorio, con el tema, no es así, de Escazú, que tiene que ver precisamente con temas ambientales, pero eso también responde a decisiones que adoptó el propio presidente de la República. Creo que además Ampuero, en todo lo que tiene que ver con Venezuela, ha actuado bien. A él le ha correspondido asumir un protagonismo bastante importante en todo lo que tiene que ver con el Grupo de Lima, y ha hecho un esfuerzo significativo para ir acercando posiciones con lo que se llama el Grupo de Contacto, que es el otro conjunto de países, incluidos la Unión Europea, que están tratando de ver de qué manera se puede ir avanzando en una solución en Venezuela. Entonces, yo también tengo una impresión de que el desempeño del canciller ha sido un desempeño adecuado. No tengo ninguna crítica que formularle. ¿Y dónde podrían haber materias de crítica, salvo que tú me digas que está todo funcionando tiquitaca y que esto es un relojito suizo? No, nunca los gobiernos son un relojito suizo, ¿no? Yo creo que en este minuto a lo que hay que poner atención es precisamente a las variables económicas. Creo que se requiere una explicación y eventualmente algunas medidas que apunten precisamente a generar estos elementos de confianza que se requieren, porque objetivamente vamos a tener eventualmente un crecimiento este año menor del que tuvimos el año pasado, y cuando el crecimiento empieza a afectarse, obviamente que eso genera un efecto negativo. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que tener señales positivas y yo espero que se produzca mañana. Andrea Alamán, ¿tú ves a tu partido, Renovación Nacional, como el partido que alguna vez tú dirigiste y el partido que alguna vez también estuvo en sus filas al presidente como militante? Te lo pregunto porque ha tenido un éxito
electoral muy importante. Muy importante, pero alguien podría agregar, sí, pero ha tenido un costo. Ha tenido que aceptar y ingresar personas a ese partido que incluso no han trepidado en tratar de traidor al presidente Piñera por aprobar la ley de identidad de género. Correcto. ¿Dónde está el equilibrio entre, quiero más votos, pero al mismo tiempo no tengo control ni tengo capacidad de poder generar lealtades básicas con los grupos que llegan? A ver, yo creo, entre paréntesis, que Renovación Nacional está en un buen momento. Es el principal partido del país, el que tiene la mayor votación, el que tiene la mayor bancada parlamentaria, y por lo tanto, cuando uno es el partido que va, por así decirlo, puntero en la tabla, tiene que tener una visión más de satisfacción que de desaprobación. Pero efectivamente es un partido muy, muy diverso, y es particularmente diverso en materias llamadas valóricas. En la bancada de diputados de Renovación Nacional hay personas que son absolutamente partidarias, por ejemplo, del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, y hay otras personas que se colocan exactamente en la antípoda, que no les gustaría ni que se avanzara en una materia ni en la otra. Y eso tiene que ver con esta diversidad que estamos viendo. Yo pienso que eso se va a mantener. Los partidos hoy día valóricamente son verdaderamente muy amplios, caben, por así decirlo, todas las distintas posiciones, y se ha ido sentando un criterio de que los temas valóricos no debieran ser un elemento, como quien dice, de diferenciación en el sentido del bloque. Me explico. Lo que es complicado, o lo que sería complicado desde mi punto de vista, es que Renovación Nacional, por ejemplo, empezara a separarse desde el punto de vista del apoyo al gobierno. Eso no se ha visto. Renovación Nacional, por lo menos en todas las votaciones importantes, finalmente respalda al gobierno con bastante solidez. Ahora, de que en materias valóricas hayan diferencias, yo creo que eso es absolutamente inevitable. En el ámbito de lo que podemos mencionar, la forma de ocultar la opinión pública, en términos de encuesta y en términos de toda la manera. ¿Tú estás conforme de cuál es la apreciación que la opinión pública tiene del segundo gobierno del presidente Piñera? No, pues no se puede estar conforme, porque objetivamente hoy día la adhesión está un poquitito más arriba del 30%, y estar bajo el 30%, por supuesto, sería un elemento de preocupación. Ahora, hoy día se gobierna, Fernando, en general, en un ambiente, como quien dice, de mucha exigencia ciudadana. Pero obviamente que el gobierno debe preocuparse de explicar mejor lo que está haciendo, eventualmente impulsar otras iniciativas, porque un 30% de respaldo no es suficiente. El gobierno necesita tener un respaldo mayor, y para eso, vuelvo a decirlo, creo que es muy importante explicar bien lo que se está haciendo, comunicar de buena manera e incluso ser particularmente proactivo en cosas que son importantes para la opinión pública. Ya, ¿y cuáles son las herramientas que tú tienes para eso? Porque una cosa es que tú critiques permanentemente al gobierno anterior en un montón de situaciones, y otra es que la gente crea que efectivamente esa es la causa, y parece que lo que te están diciendo las encuestas es que no. Yo creo que también eso, muchas veces estos fenómenos y particularmente los temas que tienen que ver con la economía, tienen causas que son de distinta naturaleza, ¿no? Hay herencias, hay arrastres que a veces perjudican, hay factores externos que a veces también influyen, y de pronto hay cuestiones que desde el punto de vista de la gestión propia del gobierno tampoco han contribuido. Por ejemplo, yo creo que si la reforma tributaria hubiera ya sido aprobada, esa habría sido una señal muy potente y una señal muy positiva hacia el mundo del emprendimiento. La reforma tributaria tiene efectivamente alcances muy positivos y tiene alivios muy importantes para todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo. Por lo tanto, hay que ir viendo estas variables y viendo exactamente cómo de alguna manera se conducen en la dirección correcta. Andrés, un hito tremendamente importante en este segundo gobierno del presidente Piñera, que alguien podría incluso hasta equiparar a lo que fue el caso Cabal para el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es el asesinato de Camilo Catrillanca, que generó la caída de una serie de personas que eran autoridades regionales. Hay un juicio de por medio, que lo único que te dice ese juicio de por medio es que este tema se va a reflotar cuando eso se presente como causa. Y por lo tanto quisiera saber qué tanto sientes tú que eso afectó
una de las vigas maestras que tenía el gobierno, que era todo el plan Araucanía que había implementado el ministro Alfredo Moreno. Bueno, sin duda que lo afectó, y de hecho, de alguna manera las repercusiones continúan hasta hoy día. Estamos viendo que la consulta indígena que se está efectuando en materia de modificaciones a la ley ha tenido enormes dificultades. Efectivamente, yo creo que eso fue un obstáculo verdaderamente muy grande en el camino. Ahora, sin perjuicio de eso, el plan Araucanía tenía otros elementos que han continuado adelante de buena manera. La inversión que se está realizando en la región es verdaderamente muy significativa y mucho más significativa de lo que se había hecho en el pasado. Pero de alguna manera, como quien dice, el programa que se había iniciado de alguna manera fue afectado por este episodio, y este episodio o esta grave situación de alguna manera todavía se ha hecho sentir. Yo pienso que una de las tareas que tiene precisamente el gobierno en lo que queda de este año, la mitad de este año y el próximo año, es poder retomar con fuerza el tema de la Araucanía. ¿Eso qué significa? Eso significa continuar con las tareas de impulso productivo, de inversión, y generar las condiciones de diálogo que de alguna manera se habían logrado tejer antes de que se produjera la trágica muerte de Catrillanca. Ahora, en esta situación hubo algo novedoso que se presentó hace pocos días, que es esta propuesta conjunta de los dos senadores de la zona, de Felipe Kast y de Francisco Buenchumilla, que tiene como característica principal que ambos, alguien de Chile Vamos y alguien de la oposición, acuerdan que la clave es la mirada sobre la potencial redistribución de los territorios, que es algo que el pueblo mapuche ha pedido toda la vida y que hasta ahora uno escucha de cualquier gobierno, no solamente del presidente Piñera, sino que también de los gobiernos de la concertación antes, el que básicamente el énfasis tiene que estar un poco en lo que tú dijiste, en la inversión económica, en traer empresarios que les digan a las personas que están allá cómo pueden generar, qué sé yo, una plusvalía mejor para sus productos. Pero el tema del territorio hasta ahora había sido una cosa media vedada. Dentro de tu percepción, ¿consideras que ese es un buen camino para discutir, tal cual como se hizo, sin complejos en Nueva Zelanda, Canadá, lo que pasa Colombia? Es que yo no conozco, Fernando, bien el alcance de la propuesta que han formulado el senador Buenchumilla y el senador Kast. Lo que sí he visto es también un apoyo muy transversal, porque en esto están todos los parlamentarios de la zona, en términos de avanzar en dos aspectos políticos que yo creo que son muy importantes y que ayudarían mucho a la región. El otro día leía en uno de estos informes, ya había posteriormente un artículo en el Mercurio, hoy día hay 18 ministerios que de alguna manera tienen que ver precisamente con los temas de la Araucanía. Yo creo que hace mucho rato deberíamos haber tenido nosotros un Ministerio de Asuntos Indígenas que realmente pudiera enfocarse de forma prioritaria precisamente a todos estos temas. Está el Consejo de Pueblos originarios, que también es muy importante. Una de las cosas más difíciles de lograr en la Araucanía es generar un diálogo, generar una interlocución, porque las comunidades son extraordinariamente autónomas, son muy diferenciadas, son muy distintas. Entonces, como quien dice, el con quién hay que sentarse a conversar es uno de los temas más complejos que tiene la región. Por lo tanto, yo creo que hay también un espacio político para ir avanzando en esas dos materias. Y finalmente se llega al tema de la tierra. Exacto. Vuelvo a decir, yo no conozco exactamente cuál es la propuesta que han formulado Buenchumilla y Kast. Por supuesto la voy a revisar, pero creo que también hay que, y eso es parte de la discusión que hoy día existe en la región, yo creo que es muy importante revisar la actual ley indígena, ver en qué está funcionando bien, en qué tiene problemas, y en algún minuto, Fernando, hay que abordar un tema que se menciona y que no se menciona. En algún minuto hay que ser capaz de cuantificar el conjunto de las demandas que al respecto existen, porque si nunca se cuantifica qué es aquello que se solicita, entonces es muy difícil resolver el problema. Sí, pero el punto ha sido, y creo que una clave es qué tanto sientes tú que hay que ir al problema de fondo con la lógica de las fórmulas de autonomía o de la redistribución de tierras. A ver, te lo pongo de la siguiente forma. Si tú vas a tener una solución respecto del tema del pueblo mapuche,
necesariamente tienes que estar dispuesto a ceder algo, a perder algo, tienes que tener un costo en esa negociación. Si que tú crees que tú vas a entrar y vas a salir ganador del 100% de las cosas, entonces yo no creo que aquí haya que hablar de ganadores o perdedores, ¿no? Lo que yo simplemente creo que hay un límite para los efectos de hacer este diálogo, y ese diálogo tiene que ver con que efectivamente hoy día hay reivindicaciones que casi pretenden una suerte de separación entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. Eso, por supuesto, son posiciones extraordinariamente radicales. Yo no creo que tengan un apoyo demasiado significativo. Pero cuando estamos hablando de ello, precisamente lo que tenemos que ver es, para mi gusto, el punto número 1, es ver qué mejoramiento se puede hacer precisamente a la ley indígena y después ver de qué otra manera se puede avanzar en las soluciones de lo que quede por delante. Por último, Andrés, te quiero hacer una pregunta que quizás es más personal, más humana, pero al mismo tiempo es política. Tu esposa es ministra de Estado y ¿qué tanto sientes tú que tu autonomía para decir cosas que está aprobada por escrito, digamos, tu autonomía para decir cosas a veces bastante duras a los gobiernos de los cuales tú formas parte, de alguna manera se contiene por el hecho de que estás incorporando a una persona de tu círculo familiar? ¿Cómo no entiendo? ¿Qué tanto tú te sientes con la autonomía e independencia para criticar al gobierno del presidente Piñera, si es que tú sabes que tienes a una parte de tu casa que trabaja en el gobierno? No hay ningún inconveniente, Fernando, por lo siguiente. Nosotros somos, por así decirlo, una familia, pero somos dos carreras políticas que en definitiva son autónomas y son absolutamente independientes. Yo, por supuesto, creo que la Marcela ha hecho una muy buena tarea en un gabinete, en un ministerio particularmente difícil, como es el ministro de Educación. La verdad que es una pega que hay que tener mucho carácter, hay que tener mucha convicción, hay que tener mucha fuerza para sacarla adelante. Es cosa de ver las dificultades que siempre se producen en estos ministerios. De manera que yo, estoy muy orgulloso y muy contento como ella se ha desempeñado, pero no veo por ahí, por así decirlo, ninguna complicación. Y me siento absolutamente libre para hacer ver y dar a conocer mis puntos de vista, de la misma manera que ella se siente igualmente autónoma, por así decirlo. Somos, vuelvo a decir, una misma familia, pero somos dos carreras políticas distintas, independientes. ¿Cuál es el primer paso del próximo candidato Andrés Alamán? Seguir esperando hasta el año 2021. No, yo voy a seguir haciendo, Fernando, lo que he venido haciendo siempre. Aquí no hay nada distinto. Yo soy parlamentario. Y por lo tanto una de mis tareas fundamentales es respaldar los proyectos de ley que el gobierno impulsa. Yo estoy convencido que este es un muy buen gobierno que va en buena dirección. Efectivamente, todos los gobiernos tienen dificultades y su fuerza es precisamente ver de qué manera se superan. Y a mí lo que me interesa es que este gobierno se proyecte, de manera que voy a seguir trabajando precisamente en esa dirección. Andrés Alamán, muchas gracias por haber estado con Combinación Clave hoy día. Muchas gracias, Fernando.